Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy estaremos viendo una partida disputada en Moscú en 1950 por un gran jugador de ataque, el gran Bondaresky, disputada contra Vladas Mikenas, otro grande del ajedrez, de los tantos maestros que hemos visto jugar en aquellos tiempos. La partida es muy interesante desde el punto de vista como las negras tratan de contragolpear en la apertura para hacerse rápidamente con el contrajuego en la posición y no a la espera de armar una posición segura y luego de eso tratar de tomar la iniciativa de a poco como se suele hacer al disponer las piezas de la mejor manera posible. En este caso las negras utilizan el contragambito albín, una línea muy aguda de doble filo, en donde tratan de hostigar a las blancas desde los primeros momentos, pero las blancas estuvieron a la altura de la situación y supieron responder y contraatacar como corresponde. Las blancas son conducidas por Bondaresky y las negras son conducidas por Vladvikenas. El blanco juega D4 en la posición, las negras continúan con D5 y a C4. E5 es la jugada con la cual se inicia el contragambito albín. Es una reacción rápida, no solo el hecho de contragolpear en el centro y no dejar que el blanco solidifique su ventaja de tener la primera jugada y todo ese tipo de cosas, sino que son ideas claras por parte de las negras con intenciones de, a las tomas de las blancas, por ejemplo con D por E5, que es lo más normal, y D4, evitando que el caballo salga por C3 y tratando de molestar el desarrollo blanco. El peón de E5 es recuperable, por eso a las negras no le preocupa. Esta idea tiene como finalidad empezar a tomar posesión en el centro y buscar un rápido enroque largo con el cual las negras van a tratar de tomar no solamente la iniciativa como están haciendo ahora en el principio, sino que también atacar a las blancas en el flanco del rey. Por eso es que las blancas, como primera medida, deciden jugar caballo F3 en la posición, porque cuando nos enfrentamos contra el contragambito albín, debemos combatirlo de la mejor manera, que es terminando de sacar las piezas. ¿Sí? El material, si bien hay que tenerlo en cuenta, pero para atacar necesitamos todas nuestras piezas jugando en el tablero, debemos empezar a sacar las mismas y culminar el desarrollo. Las negras juegan caballo C6, obviamente porque querían comernos el peón de D4, y ese peón en D4 justifica justamente en parte el contragambito albín. Las blancas juegan G3. Hay una posible línea con E3, pero hay que saberla jugar porque genera posibles jaques en B4 y piezas sobrecargadas y ese tipo de cosas. Que no es lo mismo un jaque en B4 con un alfil con el peón N2 que N3. Por eso es que justamente esta sutileza hace que las blancas hagan la mejor jugada, que es la jugada G3. Y alfil G4, como dijimos, las negras se apresuran a desarrollar sus piezas para que luego que el blanco haga caballo b 2 con idea de que si alfil por caballo, tomar de caballo, obviamente. Las negras jugarán dama d7 para enrocarse largo y alfil G2, preparando el enroque corto, enroque largo, y llegamos a la posición clave del contragambito albín, donde las blancas luchan por desarrollar más rápidamente las piezas para poder contraatacar en el flanco de dama, y las negras desde ya buscan un ataque en la posición en base a H5 y H4 para abrir una columna, o cuando el blanco se enroque un alfil H3 para cambiar el alfil de blancas y evitar esos colores para poder entrar con sus piezas. La cuestión es que ambos tienen muchas ideas, el que llega primero va a ganar la partida,
Y la partida es muy interesante cómo transcurre y cómo es tratado justamente por un gran jugador como Bondareski. Como idea principal, las blancas primero hacen H3 porque, como habíamos comentado, si nos hubiéramos enrocado, hubiera contado con la jugada alfil H3 en la posición. Es por ello que primero se hace H3 para expulsar el alfil y luego de alfil F5. Ahora A3. Empezamos a jugar el ataque propiamente dicho en el flanco de dama. Fíjense que las blancas no se enrocan porque caería el peón de H3, pero por otro lado, como la actividad no está surgiendo en el centro del tablero y las piezas negras adolecen de desarrollo, el blanco puede darse el lujo de jugar con el rey en el centro del tablero y empezar a avanzar los peones en el flanco de dama. En la línea en sí muchas veces las blancas se enrocan e inclusive las negras llegan a jugar un alfil a H3 muchas veces. Pero en esta línea especial, Bondareski decide jugar en ambos flancos y empieza a arremeter en el flanco de dama. Por eso es muy interesante la línea que está jugando, es muy de doble filo. Y las negras ya comienzan a golpear el peón central de la posición blanca. Así como el peón de D4 justifica toda la estrategia negra, la estrategia blanca va acompañada del peón de D5, que también constriñe la posición negra y le da un cierto espacio con el cual pueden llegar a atacar en el flanco de dama. Por eso es muy buena la jugada F6. Hay que comer, debemos tomar de caballo y ahora B4. Claramente las blancas están llegando primero a atacar al rey de las negras, pero con el tema de que todavía no pueden enrocarse y eso puede jugarles en contra si son muy imprecisas a la hora de llevar toda esta situación. Recordemos que cuando uno hace un plan o tiene que llevarlo adelante, el rey tiene que estar siempre en seguridad para no estar distrayéndonos de la seguridad del mismo y poder llevar nuestras ideas a futuro. Por eso el trabajo que está haciendo el blanco es doble en la situación y las negras están jugando sus cartas de mejor manera. Luego de B4, como primera idea, torre E8. Dijimos que al no haber actividad en el centro, el rey blanco podría intentar quedarse en esa casilla y es por eso que las negras cuestionan su situación, ya que al jugar torre E8 hay un D3 muy molesto y con lo cual hace que las blancas tengan que tomar una determinación en dicha partida. Por eso la jugada elegida por las blancas es alfil B2. Siguen continuando con el desarrollo, ¿sí? Y a D3, con el cual podría bloquear haciendo E3, pero también hay que considerar alfil D3, que es la otra idea que las negras tenían en camino. Las blancas tenían algo preparado muy especial, porque si bien alfil D3 es una jugada que cuestiona la estrategia blanca y pone en evidencia que todo lo que está haciendo tiene un problema, que es justamente que el rey está en el centro, en realidad Bondareski está tendiendo una trampa a las negras, porque las negras quizás tendrían que haber empezado a sacar el resto de sus piezas o avanzar en el flanco del rey. Pero la cuestión es que el alfil de 3 es muy tentador, y luego de enroque y alfil por E2, continuamos con dama A4, y aquí está lo interesante y la profundidad de Bondareski en este momento. Si bien usaron 2 tiempos y 3 tiempos más con la torre N8 para capturar el peón de E2, recordemos que estamos jugando una posición de ataque y aquí lo que prevalece es el ataque en sí y no el material con el cual podríamos ganar en un final largo y tedioso. Por eso el plan de las blancas es totalmente valedero, porque las negras, en vez de seguir sacando sus piezas,
nos referimos a la torre de H8, el alfil de F8, avanzan los peones del flanco del rey, por ejemplo, para atacar al rey que se encuentra en este momento en G1, se dedican a capturar un peón, y si bien ese peón representa una ventaja, el tema es que la sutileza de la cuestión es que han perdido muchos tiempos, y esos tiempos le han permitido a las blancas crecer en su posición para continuar con el ataque. Las negras continúan con alfil por F1, perdiendo otro tiempo más, y luego de torre por F1, hay que hacer rey B8 para acomodar el rey en dicha posición. En todo flanco dama, cuando un rey se enroca largo, termina siendo rey B1, rey B8 para sostener mejor la situación. La cuestión es que en este momento las blancas deciden jugar B5 y de nuevo, observando la posición, la cual tenemos enfrente, vemos como las blancas siguen avanzando y no solo ya están atacando, sino que están produciendo posibles rupturas, ya que el peón ha llegado a B5. Y como vemos, la ganancia de peón con alfil de 3 y alfil por E2, la ganancia de la calidad en F1, y luego de todas esas cosas, no tienen ninguna validez ante un fuerte ataque bien orquestado por parte del bando contrario. Por eso, ese tipo de cosas hay que considerar a la hora de hacer este tipo de temas y sopesarlo mucho y evaluarlo durante la partida, si no podemos encontrarnos en una posición desesperada como se estén empezando a encontrar las negras. Falta material para atacar. ¿Sí? Ese material está todavía guardado en las primeras casillas de su territorio. A caballo de 8, huyendo de la amenaza del peón de B5, ahora surge la jugada a caballo por D4 y vemos que las blancas empiezan a recuperar material y empiezan a tener grandes compensaciones por la calidad de menos y el peón que tenían hasta hace un poco de menos también. No solo el caballo descentraliza, ¿sí?, comiendo un peón muy importante en la casilla de 4, sino que también ya está creando figuras en base a caballo C6 y todos esos temas abriendo más la posición, y el rey negro va a empezar a sufrir. Y como vemos, las pérdidas de tiempos que han hecho las negras no solo no tienen las posibilidades de crear un ataque, sino que también no tienen las posibilidades de defenderse, porque las piezas que tienen resguardadas a raíz de las pérdidas de tiempo en sí, no pueden acudir ni a la defensa ni al ataque. Por eso es muy instructiva esta partida, como la están llevando las blancas. El negro decide hacer alfil C5 porque tiene que continuar con el desarrollo y tratar de defender el sector del flanco de dama, pero ahora, luego de alfil C5, caballo 2 a B3, el caballo se mejora en la posición, no solo defendiendo el punto de 4, sino mirando el alfil defensor de la casilla C5, y las negras no tienen más que comer, y ahora alfil por D4. Ahora el alfil entra con un mejoramiento de su posición, ya que el alfil está mucho mejor en la diagonal G1 A7 que B2 H8, y este alfil no solo defiende, sino que también ataca en la posición. Y como es así la cosa, que se amenaza un dama por A7 y las blancas siguen evolucionando y siguen atacando como corresponde. Las negras deciden jugar B6 para bloquear la fuerza del alfil, y ahora C5, continuamos abriendo la posición. Cuidado con las tomas en B6 y la entrada de la dama en la casilla A6, como así también un C6. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Las blancas no dejan respirar a las negras. Y torre E7, como saben que en las tomas esa horizontal se va a empezar a abrir, la torre se pone en esa casilla no solo para doblarse en la columna, sino también para defender la séptima si fuera necesario. Pero como vemos, si las torres tienen que defenderse en una columna totalmente nula y no usarlas para atacar en el flanco del rey de las blancas, obviamente las negras han jugado muy mal y se han dejado llevar por las tentaciones de ganancias, de ventajas superfluas, y no jugaron la línea con el espíritu que la habían jugado, que era justamente atacar en el flanco del rey.
Por eso hay que tener mucho cuidado y conocer los modelos y las ideas de las líneas que jugamos, porque si no podemos sufrir este tipo de situaciones. Las blancas juegan C por B6 y a C por B6, alfil por B6. La entrega del alfil en B6 es muy fuerte, ya que luego de A por B6, fijémonos que el alfil de G2 estaba teniendo mucha acción e incidencia en esa diagonal y permite que las blancas puedan hacer un sacrificio de estas características, porque luego de dama A8, algo que luego de todos esos sacrificios no se podía evitar por parte de las negras, el rey tiene que ir a C7 y a dama A7 jaque, rey D6, torre D1 jaque, rey E5, torre por D7 ganando la dama y a caballo por D7, dama C7 jaque, culminando la partida ya que luego de rey E6, caballo D4, todas las piezas negras están sobrecargadas. El rey tiene que irse a F7 y ahora caballo F5. Si la torre se va acá, el caballo de D7, por eso es que torre E1 jaque primero y al rey H2, torre D1 defendiendo, pero simplemente dama C2 es una jugada que gana la partida porque ataca la torre y la torre se encuentra totalmente dominada. Una gran partida de Bonderesky y cómo los ataques muchas veces tienen que ser llevados como tal, y esta partida lo demuestra. La desviación y la tentación que sufrieron las negras la pagaron caras. Tendrían que haber continuado con el ataque como pregonaba la línea que ellos eligieron desde el primer momento.